Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué son las habilidades ejecutivas? Porque como sí, son habilidades cognitivas, pero ¿de qué se tratan? Las habilidades ejecutivas son varias, uno por ahí no las toma en cuenta o no las analiza, por así decirlo, pero las llevamos a cabo todos los días, en todo momento, todos nosotros, ustedes cuando están analizando un paciente o cuando están haciendo cualquier actividad de su vida, ¿sí? Es más, yo mientras le estoy dando esta clase la estoy llevando a cabo una cantidad, ¿sí? La flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de desaprender, por así decirlo, un concepto ya previamente fijado por darle lugar a algo nuevo. Es algo que, por ejemplo, vemos mucho en nuestro aprendizaje, cuando, no sé, en nuestro mejor ejemplo sería cuando actualizamos un tema con un artículo, entonces dejamos de pensar que era de esta manera y nos mudamos a pensar que la evidencia dice que es de esta otra. ¿Sí? La gente, sobre todo, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, no tienen tienen la flexibilidad cognitiva afectada, son gente de pensamiento rígido. No puede salir y las cosas son así como yo digo, las pienso, la aprendí. ¿Sí? La flexibilidad cognitiva igual se va perdiendo, deteriorando en el geronte. ¿Sí? La inhibición que también está muy ligada al control conductual y tiene que ver con inhibir estímulos que no son necesarios para el desarrollo de la actividad que estoy haciendo, ¿sí? O de la conducta o toma de decisión paso que voy a dar, ¿sí? La memoria de trabajo, que es algo que utilizamos antes, ¿sí? Y tiene que ver con en realidad le seguimos diciendo memoria de trabajo, pero tiene que ver, no la identificamos más como un tipo de memoria porque es algo inmediato, toma más la atención y se graba en un lugar totalmente diferente de dentro del cerebro, para que me entiendan, ¿sí? Es la memoria que necesito para el trabajo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, cuando uno realiza cálculos. Cuando yo le hago restar seriadamente a un paciente, o el paciente está llevando a cabo una actividad de memoria de trabajo también, porque tiene que acordarse cuál número era el previo antes de restarle el número que viene, y recordar a su vez después que tiene este nuevo número al que le tiene que quitar tal número. Por ejemplo, una de las pruebas que hay en uno de los test cognitivos es reste de 7 en 7. ¿Cuánto es 100 menos 7? 23. Bueno, continúa restando de 7 en 7. Si en eso falla o pierde la consigna en el medio, o sea, no se acuerda de qué es lo que debería hacer, está afectada la memoria de trabajo. La monitorización, que esto, bueno, sobre todo en habilidades más complejas, de llevar cosas a cabo como en las habilidades multitarea o de tareas simultáneas, de por ejemplo estoy, no sé, lavando la ropa y de repente cocino, estoy cocinando, perdón, al revés el ejemplo, estoy cocinando, paro un poco para llevar y prender el lavarropa y programarlo y vuelvo a cocinar, ahí estoy dividiendo las tareas, ¿se entiende? Y como estoy pendiente de dos tareas al mismo tiempo, estoy haciendo multitarea. Eso, por ejemplo, requiere de monitoreo, ¿no es cierto? Igual que de planificación, porque voy a decir qué es lo que apura más, ¿se entiende? En el momento, y a qué jerarquizo, y qué paso de lo que estoy cocinando voy a llevar a cabo antes de volver a revisar el lavarropas. Parecen unas cosas obvias, porque en realidad cuando ustedes lo hacen en forma automática, porque está tan trabajado eso, ¿se entiende? En la gente que no tiene dificultades cognitivas. Sepan que todas estas cosas, por ejemplo, es una pregunta básica que le hacemos al paciente, sobre todo cuando es joven, o pensamos o sospechamos que viene por la parte emocional el tema. De preguntarle por su estado emocional, le preguntamos si los olvidos son más frecuentes cuando hace más de una cosa al mismo tiempo, o si le pasa sobre todo cuando está haciendo una cosa, deja, y hay veces que ellos se los cuentan literal, dicen, voy a la cocina, fui a buscar algo, me doy vuelta y ya no sé qué fui a buscar. ¿Entiende? Eso es, por ejemplo, un ejemplo característico de un problema ejecutivo, ¿sí? Y el problema no es la memoria. Encima, sobre todo, la mayoría de las veces vuelven a acordarse que era lo que buscaban, ¿se entiende? El paciente con Alzheimer no se va a acordar, ¿se entiende? No va a haber forma. Entonces, nada, estas son ciertas preguntas, por ejemplo, que pueden hacerse cuando uno indaga sobre la atención y las actividades ejecutivas, como
y la memoria también en realidad acá, por ejemplo, lo primero que le pregunto yo, generalmente a todos, es al paciente, porque el familiar siempre quiere acaparar la consulta, es ¿por qué viene a la consulta? ¿Por qué cree que está acá? Si cree, ¿cómo cree que está su memoria? Porque eso ya nos da una pista fundamental, si el paciente se da cuenta que tiene un problema o no. Y si es de la magnitud, que después lo corroboramos con las preguntas al cuidador, si es de la magnitud suficiente con la que el entorno lo nota, ¿sí? Y después, la memoria, así como a grandes rasgos, yo para no explicar todas las cosas que tienen que ver con habilidades cognitivas, que sería como un montón, no sería más por él. Pero para hacerlo práctico de consultorio, ¿sí? La memoria puede ser episódica, que son cosas del día a día, lo que me pasa en el día a día, que son la mayoría de los olvidos del paciente. Por ejemplo, me olvido situaciones que sucedieron, citas que tuve, cosas que tenía que hacer, turnos médicos, los objetos donde los dejé, ¿sí? O que estén más repetitivos. Por ejemplo, le preguntan algo, le contestan los familiares y luego lo vuelven a preguntar como si nunca lo hubieran hecho, literal, y pasaron minutos o puede pasar un poco más. Entonces, estas cosas, ¿sí? Nos hablan de dificultades episódicas, cosas del día a día. Después está el conocimiento semántico o la memoria semántica, que es la memoria del mundo, de la memoria de la enciclopedia. Es saber, por ejemplo, quién fue el presidente anterior, es saber cuántos días tiene un año, es saber qué día se celebra la Navidad. Son conocimientos que compartimos entre todos porque culturalmente los fuimos aprendiendo, ¿se entiende? Esos son otro tipo de olvidos. Generalmente son más sutiles, ¿se entiende? Y tienen que ver más con el otro tipo de problemas que van con el estado anímico. Por ejemplo, no sé, no revisten tanta gravedad que me digan, no sé, no me acuerdo el nombre de un actor famoso. Y es como, bueno, pero los nombres de tus familiares, de las personas que conoces del día a día, de tus vecinos al lado, ¿se acuerda? Sí, no nos preocupa mucho ese deterioro cognitivo, ¿se entiende? Yo que me digan no se acuerda el nombre de sus hijos. Bueno, eh, y si tiene problemas con la memoria retrógrada, o sea, con la memoria de antes. Esto suele pasar ya cuando viene bastante avanzado el cuadro y es fácil pesquisarlo con preguntas como, por ejemplo, si se casó, ¿cuándo se casó? ¿En qué iglesia? Si no, ¿terminó la escuela? Sí. ¿De qué escuela secundaria se recibió? ¿O de qué facultad si tuvo en nivel universitario? Y el paciente con con un problema neurodegenerativo llega un momento que ya no lo recuerda, ¿sí? Eh, lo que no puede pasar es que tenga problemas de este tipo de memoria y no de la otra, ¿se entiende? Eso sí habla de algo más emocional, ¿entiende? O sea, de que tenga problemas para recordar, por ejemplo, no sé quién soy, por momentos no sé quién soy, pero hoy me levanté, me trajo la policía, comí 3 empanadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo que no cuadra, ¿se entiende? Porque el asiento neurológico, ¿sí? Tanto de la fijación como la recuperación de la memoria, tiene el mismo circuito, ¿se entiende? Entonces, no podría tener afectación de la memoria retrógrada sin tener un problema de la memoria a corto plazo, ¿sí? Mediano plazo, ¿sí? Y esto que dice la última pregunta, si se olvidó la hornalla encendida o la puerta abierta, habla de preguntas que nos tienen que prender un poco la lamparita de que son un signo de alarma, ¿sí? Un signo de alarma en el sentido de que son, pueden ser, no nos guía por la causa, porque hay personas con depresión que pueden tener este tipo de olvidos, sino que nos guía en la relevancia que le voy a dar al cuadro y qué tan rápido voy a actuar. Ahí sí o sí lo tienen que derivar a uno de nosotros, ¿sí? Porque esos son olvidos mayores, lo enunciamos nosotros como olvidos mayores. O sea, dejar la hornalla encendida o la puerta abierta representa un peligro para el paciente o para terceros. Entonces, sí o sí ese paciente tiene que estar evaluado por un neurólogo. Bien. Bueno, estas son otras preguntas. Habla acá un poco el tema de las habilidades ejecutivas. Una forma fácil de preguntar la que está puesta ahí es el tema de si cocina como antes o se olvida pasos, se saltea. Eso es bien ejecutivo y también
casos más avanzados, depende de lo que les comenten. Son cosas que le surgen al paciente o al cuidador contarles espontáneamente. Ella, antes era flor de cocinera, ahora se le quema el arroz o le pone el queso antes y luego le tira la salsa arriba a la pizza. ¿Se entiende? Lo más ejecutivo es, por ejemplo, electrodomésticos que sabían utilizar previamente, ahora no lo saben hacer. Y siempre es que utilizó previamente, porque otra cosa que pasa es, no podemos tomar como dificultades ejecutivas a alguien grande que le toque, que le cueste manejar un celular, si ya le costaba de antes. Si hay gente que no tiene afinidad, gente mayor por la tecnología y no la tiene, no es un problema cognitivo. ¿Se entiende? Y siempre tener en cuenta que toda la pregunta tiene que ver, es importante asentar si con todas estas preguntas si hubo un cambio, ¿se entiende? Y si fluctúa. Eso también a usted le va a llamar la atención para sospechar si no tiene que ver con un cuadro confusional o si no se sobreagregó un cuadro confusional, porque obviamente ahí al paciente hay que estudiarle a fondo todos los cuadros clínicos posibles y a veces hasta internarlo, ¿sí? Bien. La orientación, bueno, esto ni hay que hacer relevancia a qué le preguntarían. Lo importante es que no es lo mismo desorientarse en un entorno fuera de lo habitual. Por ejemplo, él antes se manejaba, viajamos 50 veces a Mar del Plata y él iba, venía, hacía todo solo. Ahora no. ¿Pero dónde vive él? En Mendoza. Bueno, no, no es lo mismo que se pierda en Mar del Plata, si bien llama la atención y hay que tenerlo en cuenta, pero si el paciente ya se pierde en su barrio, en su entorno habitual, pierdes, lo tuvieron que traer a la casa o llamaron por teléfono para que lo vengan a buscar porque no sabía cómo volver a su casa, eso ya nos habla de una gravedad importante del cuadro. Probablemente sea neurodegenerativo. ¿Sí? Ni que hablar si ya se desorienta dentro de la casa. No reconoce la casa como propia, se pierde cuando va del baño a la cocina, ¿sí? Obviamente siempre es importante tener en cuenta el tiempo, si no es lo mismo que refieran un cuadro. Siempre es importante preguntarles desde cuándo tiene esos problemas, por más que no sean tan frecuentes como ahora. El paciente por ahí le va a decir hace un mes, el cuidador, perdón, pero hace un mes lo nota. Podemos decir que el cambio es hace un mes, pero ¿hace cuánto se olvida las cosas? Y eso es súper importante porque hay un grupo de patologías, aparte de la confusión, que causan deterioro cognitivo rápidamente progresivo. Entonces, no es lo mismo si mi abuela se viene olvidando las cosas hace 5 años y en estos últimos 2 años avanzó un poquito más rápido y ahora ya se pierde en el barrio, que si mi abuela hace 6 meses viene recién con olvidos, antes impecable, se iba al bingo, se iba a todos lados y de repente necesita que la acompañen al kiosco de la esquina en estos últimos 6 meses porque no sabe cómo llegar. Esa persona va a tener que ir urgente a un neurólogo y aparte va a tener que internarse seguramente para estudiar el cuadro, ¿se entiende? Por eso es súper importante los tiempos, porque a usted le va a dividir las aguas en si tengo que ir corriendo derivarla al neurólogo o empiezo a hacer la pesquisa inicial y luego lo derivo, ¿sí? En cuanto al lenguaje, si comprende lo que se le dice, si le cuesta encontrar palabras, yo hay veces que la analogía que le doy es como si tuviera la palabra en la punta de la lengua y no le sale, sabe lo que quiere decir, pero no le sale. Eso es un problema ejecutivo, de fluencia, le decimos nosotros. No importa el nombre. Pero es una dificultad ejecutiva de, dentro de mi bagaje de lenguaje, sacar la palabra que es para eso y eh, decirla, ¿no? Es frecuente que a ustedes, no sé si les pasa, pero a la gente joven a veces le pasa, es como, pasame esto, o el coso. El que está ahí, el que es para tal cosa. O sea, saben el significado de lo que quieren decir, pero no les sale la palabra. No es lo mismo que gente le muestre, no sé, un pan y le diga, ¿qué es eso? O le diga, pasame un pan y le diga, ¿qué es un pan? ¿O dónde está? No lo veo. Como si no reconociera algo que tiene enfrente, ¿se entiende? Eso es otro problema y ahí ya es como mucho más seguro que va a tener que venir a uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, esto lo último hace referencia a si siente la lengua más torpe como si tuviera disartria, ¿sí? O hipofonía, si cambió el tono de voz como que se sintiera menos, más que nada por el barrio.
El sueño, sí, si tiene insomnio o no, sepan que si cualquiera de nosotros tenemos alterado el ritmo del sueño, el ciclo del sueño-vigilia, y probablemente no rindamos y tengamos dificultades, sobre todo a nivel ejecutivo y atencionales, por lo cual vamos a tener olvidos. Entonces, esto explicaría, por ejemplo, por qué un paciente de, no sé, 180 kilos con apneas del sueño tiene problemas cognitivos. Y sí, aparte de la hipoxia que sufre, ¿se entiende? Sufre a la noche. Entonces, son todas cosas que importan saber. Y son preguntas cortas, rápidas que se hacen. Lo de pesadillas y sueños muy vívidos es para ver si no tiene trastorno del sueño RBD, que es un trastorno del sueño durante el periodo REM, que es como si batallaran en el sueño, como sueños vívidos. Habla, pega puñetazo y demás. Y eso es un síntoma no motor del Parkinson. Por eso Parkinson y similes de Parkinsonismos. Entonces, por eso es importante. Y si ronca, por esto que le expliqué las apneas Matías, del sueño. ¿Sí? mirá, son 8:22. ¿Vos te podés extender Ay, un ratito más? Como me habías pedido, eh, terminar temprano. ¿Cómo venís con el tiempo? no, ¿Bien? sí, no, no, bien, bien, no te preocupes, porque hay cosas Listo, que listo. fui como eh, pasando. Igual esto es nada, preguntas que le voy a dejar. Esto habla de alteraciones del estado de ánimo y la conducta, que son cosas que cualquiera se nos ocurría preguntarle, cómo está de ánimo, si siente Listo. angustia, No, yo te pregunto melancolía. por tu tiempo. Si te No, puedes. no, tranquilo, tranquilo. No, Listo, igual listo. tampoco quiero dejarle muy tarde a los colegas Listo, que listo, listo. vienen después. Perfecto. Sí, ¿Sí? continúa tranquilo entonces. Gracias. Bueno, como decía, estas preguntas, bueno, son algo que a ustedes les surge, a preguntar a cualquier médico. Y trastorno del movimiento, fundamentalmente lo que nos interesa es si tiene temblor o si lo ven más lento o torpe motrizmente, por ejemplo, en cosas finas como atarse los cordones o prenderse los botones, y en la marcha. ¿Sí? Esto es como una escala de funcionalidad. Esta, le digo que ni le digo a mis residentes, ni hasta los colegas que no son neurólogos cognitivos se acuerdan esta escala de memoria, así que ni se la tienen que acordar. Tengo varios compañeros que la tienen pegada al lado en el consultorio y no está para nada mal porque es práctico, se ve y uno ya pone una clasificación. Esta es la escala de deterioro global de Reisberg, ¿sí? Esas son las siglas, escala de deterioro global. Y lo que nos hacen es ponernos en gravedad funcional qué tan mal está el paciente, ¿no? Para saber si estoy frente a una demencia o estoy ante un deterioro cognitivo un poco leve o estoy ante una persona que tiene quejas que son subjetivas de memoria porque no tiene ningún problema en realidad, ¿sí? Entonces, el uno es un individuo, les marqué igual con un círculo lo fundamental de cada estado o estadio, ¿sí? En el GDS1 no hay deterioro cognitivo ni subjetivo ni objetivo, o sea, el paciente no se queja de problemas de memoria, el entorno no se queja de problemas de memoria ni de rendimiento en el paciente y no tiene problemas cuando uno le hace una evaluación cognitiva y un examen neurológico, no tiene ningún tipo de alteración. Este paciente es raro, puede ser que le llegue a alguien que le manda por control, ¿no? Se le pide una tomografía, le ven lesiones microvasculares y dicen que no sé, que lo vea al clínico a ver si no tiene algo, bueno. Y ustedes lo evalúan y no tiene nada. Sintomáticamente y, sí, y en signos no tiene nada, ¿sí? No tiene ningún síndrome cognitivo tampoco. El 2 ya es un paciente que se queja de problemas de memoria o de problemas de atención o de problemas cognitivos, pero no hay problema en la funcionalidad. La gente del trabajo ni de la familia, nadie encuentra ningún problema, el paciente se desarrolla con total normalidad. Si él siente angustia, siente la queja, la mayoría de los GDS2 son por problemas emocionales, la gran mayoría. Y cuando uno le hace hasta incluso a veces baterías neuropsicológicas, le viene todo normal. ¿Sí? El GS3 sí ya es un deterioro cognitivo leve, este sí o sí la tiene que ir a nosotros, ¿sí? Acá ya el paciente tiene déficits en tareas ocupacionales sociales complejas, son gente que ya empieza a tener problemas en el trabajo o en la familia, ¿sí? Problemas de que requieren que lo empiecen a vigilar, a monitorizar, a ayudar, ¿sí? Pero no tiene dificultades, por ejemplo, en manejar sus finanzas, elegir su ropa, ¿sí? Las actividades más instrumentales de la vida diaria, ni que hablar de vestirse, bañarse y demás. ¿Sí?
Vendría a ser como el que notan los familiares, pero el paciente puede, acá ya el paciente puede empezar a rotar en no darle la relevancia que tiene, ¿sí? O sea, puede desconocer el déficit, darle menos relevancia o nada, y pensar que tiene olvido. Esta es otra parte de la escala. Acá sí ya hay déficit en tareas más complejas como dificultades para, no sé, cobrar su jubilación o hacer una compra en un supermercado o en un kiosco. Y los últimos 3 grados ya son de demencia severa, el que es C5 ya es cuando la persona no puede elegir su ropa porque se pone o la ropa del día anterior o se pone una ropa que no va de acuerdo con el clima, ¿sí? Y bueno, estos ya son estadios severos, ya no se puede vestir, bañar ni lavarse sin asistencia. O el paciente que ya ven más avanzado, a veces usted como clínico con demencia, con Alzheimer o por asociada a Parkinson, que ya no habla, ríe y pierde el control de esfínteres, ¿sí? Incluso el control postural. En el examen físico-neurológico tiene que ser lo más exhaustivo posible, pero lo que es necesario es el examen de los movimientos oculares. Los acádicos, si lo saben hacer, está bien, si no, no pasa nada. Buscar signos de foco motor y piramidalismo. Ver a si tiene alteraciones sensitivas, por lo mismo, está buscando a ver si no tiene una lesión isquémica que no haya sido pesquisada antes. Buscar si tiene bradicinesia, sí, para ver que no tenga Parkinson, no tenga signos de Parkinson, y si tiene que temblor. Evaluar la marcha, la bradicinesia es la lentitud y la disminución de la amplitud de los movimientos, ¿sí? Y las praxias es una evaluación que se hace por imitación generalmente, en la cual nosotros le mostramos gestos a los pacientes y le decimos que los imiten. Siempre tienen que ser evaluados mano por mano y luego las dos manos en conjunto, o sea, bimanuales. Por ejemplo, no sé, gestos simples como este, no sé si se ve en la cámara, el gestito de idea ese que hacía Carlitos Balá, y hacen 4 gestos, pueden usar el que ustedes quieran, no es necesario que esté prestadificado, pero los tienen que hacer los mismos con una mano y con la otra, y el paciente los tiene que imitar como si fuera un espejo, ¿se entiende? O sea, como si fuera un espejo, él con la mano que está en contraposición a la mía, tiene que imitar lo que hago. Y cuando hago con las dos manos, como por ejemplo o el de la palomita, también lo tiene que hacer, ¿sí? Y la búsqueda de reflejos primitivos también por el tema del daño vascular. Estos son los test de screening cognitivo, como le dije, es complejo, esto es toda una clase para alguien que los tiene que aprender por primera vez, así que nada, sepan que existen como el Mini Mental State, que es el test el Mini Mental, le decimos nosotros, que es de Folstein, o el MOCA, que es el test de evaluación cognitiva de Montreal, ¿sí? Que son los más utilizados. Acá hay otros nombrados, no le den mucha bola. Hay uno que es muy simple, que es el test del reloj, y evalúa mucho actividades ejecutivas, le dicen al paciente todas las órdenes en conjunto y no se le vuelve a ayudar después de dárselas. Este se lo digo porque es algo simple. Dibujo un círculo como si fuera un reloj, con todos los números que tiene un reloj de pared y con las agujas que marquen las 11 y 10. Después de eso, me callo la boca y el paciente tiene que dibujar y nadie le tiene que ayudar, ¿sí? Esto un poco medio difícil en la gente un poco más joven porque hay gente que no aprendió cómo es la hora en un reloj analógico. Entonces hay como un tema, hay un problemita que van a tener que cambiar con la evolución. Y llegamos a la parte que más atañe también a ustedes. ¿Qué cosas tengo que pesquisar como clínico y no se me pueden escapar en la consulta? Porque aparte las voy a tratar yo, ¿no? O sea, digo, ustedes como clínico. Sí o sí tienen que tener en un laboratorio general, esto más que nada porque si hay alteraciones hepáticas pueden guiar para un tipo de patologías. Obviamente podemos descubrir una diabetes que no tenía el paciente y ahí tiene un factor de riesgo vascular, problemas renales, o sea, sepan que también ahora no es tan común, pero también podemos tener un deterioro cognitivo que llega hasta la demencia por problemas renales. O sea, la insuficiencia renal crónica puede llevarnos a ese deterioro cognitivo. El perfil tiroideo, o sea, me ha pasado de tener una cantidad de personas menores a 40 años que vienen por problemas cognitivos y no le piden un perfil de tiroides. Y hablan de hipotiroidismo subclínico, cuando el paciente en realidad ya tiene clínica, o sea, el déficit cognitivo es clínica,
el hipotiroidismo. ¿Sí? Por más de que no tenga la bradicardia y no tenga los otros signos que ustedes más conocen, hay que tenerlo en cuenta, hay que pesquisarlo, hay que tratarlo. ¿Sí? Si el paciente tiene problemas cognitivos y tiene apenas elevada la TSH, con la T4 normal no importa, deberían tratarlo, porque le van a mejorar la calidad de vida al paciente. El dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, esto es otra cosa súper frecuente y no sé, prácticamente casi toda la semana o cada 2 semanas a alguien le estoy indicando vitamina B12 porque tiene déficit. Sepan que esto sucede por el consumo de inhibidores en la bomba de protones crónico, ¿sí? Muy frecuente ahora como protección gástrica para cualquier cosa, básicamente. Los veganos, sobre todo, o la gente que come poca carne, vegano, vegetariano, etcétera, porque aparte no acuden a consulta con un clínico o un nutriólogo para que los guíe en su hábito alimentario, perdón, y entre otros, obviamente ni que hablar antecedentes de celiaquía y demás. Y la serología, ¿sí? Porque siempre podemos estar frente a una neurosífilis que puede aparecer, hemos visto casos nosotros, o una oportunista de un paciente con HIV por el problema de memoria, porque una causa de demencia rápidamente progresiva, de las oportunidades. Estos son los biomarcadores, nada, estos son cosas que nos darían el indicio sobre todo de enfermedades neurodegenerativas o daño vascular, ¿sí? Su uso aumenta la probabilidad diagnóstica o la capacidad diagnóstica nuestra, ¿sí? No voy a hablar de los biomarcadores líquido-cefalorraquídeo por esto que les mencioné, pero está puesto ahí nomás como para saber que existen, ¿sí? Y lo que ustedes van a utilizar básicamente en la consulta o que tienen que hacer, el paciente con problemas cognitivos no se puede ir de la consulta sin un pedido de neuroimagen. Puede ser tomografía o resonancia. No importa, no hay una, mínimo debería ser una tomografía. Esto depende de si el paciente tiene prótesis de metal, si es claustrofóbico, si ya tiene una imagen previa, si tiene factores de riesgo vasculares. Si tiene factores de riesgo vascular y mucho, probablemente prefiera una resonancia para ver mejor el daño microvascular. Y obviamente lo que ustedes tengan disponible, ¿sí? Bien. Oye. Nada, esto es para que ustedes lo noten, es una escala que usamos nosotros los neurólogos para ver la atrofia, porque con la edad se va degenerando el cerebro y se van dilatando las cisuras, y es normal, pero hay un límite de la normalidad. Estos son tres elementos que tomamos en cuenta, que son la corteza entorrinal, perirroinal y la cisura coroidea. No es necesario que ustedes lo aprendan, pero fíjense que son personas de la misma edad, y fíjense que la de el lado A tiene un buen volumen de estas estructuras y no hay dilatación de los ventrículos, y la del B no, tiene una atrofia cerebral que es desproporcionada para la edad. Le puse algo como exagerado como para anotarlo, ¿sí? Esto que ustedes ven dilatado, una corrección que por ahí hago porque si no piensan que tienen otra cosa más rara el paciente, esto es una ventriculomegalia, no es lo mismo que hidrocefalia. La hidrocefalia es un cuadro clínico, ¿sí? No es una imagen, no es una hallazgo de imagen. La hidrocefalia es un cuadro clínico, síntomas, con signos y síntomas, ¿sí? Que no incluyen la mayoría de las veces el deterioro cognitivo, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? El cerebro se atrofia y por una ley natural, ¿sí? Fisiológica, tiene que rellenarse con algo la cavidad intracraneal que es líquido. Entonces se dilatan los espacios subaracnoides. Solo por eso, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien. Esto es para que veamos que acá hay un ejemplo de otra entidad, vemos que hay una atrofia, si pueden ver más a nivel frontotemporal, que es esto que ven adelante, del lado derecho, el caso de un paciente con demencia frontotemporal. Estos sí pueden ser más jóvenes y empiezan sobre todo con problemas de conducta. Esta es la escala que recién les mencioné, nada queda ahí como para sumarla, pero esto sí me interesa que lo sepan. Estos son escalas de daño vascular, ¿sí? Esto lo guardan, lo tienen generalmente para cuesta, los chicos, los residentes todavía lo remiran y lo miran y lo miran para darse cuenta, pero cuando tengo un paciente con un deterioro cognitivo, que es el objetivo, y tiene la escala de Fasecas 2 para arriba, el deterioro cognitivo es vascular. ¿Entiendes? O sea, tiene tanto daño microvascular, esto generalmente sucede por los factores de riesgo vasculares, estos no son isquemias, son los famosos focos de gliosis,
o leucoariosis o daño microvascular, ¿sí? O daño microangiopático, pero al extenderse tanto por el parénquima encefálico, va dando problemas de memoria y ejecutivos, ¿sí? Esto es importante porque esto ustedes lo pesquisan y prácticamente ya le hicieron el diagnóstico al paciente. Lo derivan después para que nosotros le hagamos el tratamiento. Y también porque es importante esto, porque todo paciente con deterioro cognitivo vascular, sea en demencia o no, tiene que tener súper controlados los factores de riesgo vasculares, que eso ya es más un poco su tarea. O sea, ese paciente hay que revisar de nuevo la presión que esté bien, pedirle un mapa, recontra controlar el colesterol, la diabetes, todo, porque si eso no se estabiliza, el daño microvascular va a seguir y el cuadro clínico de nuestro paciente va a progresar. Matías, Sí, tendríamos que ir redondeando un poquito para darle después lugar de voz al doctor Bruno Mateu, ¿sabes? sí, es que con esta termino. Perdón. Listo, muchas gracias. Estas son con esto termino, ¿eh? Estas son causas del deterioro cognitivo para que la tengan en cuenta nada más. Todas estas que conocen, tumores, que haya tenido un traumatismo, el ACV, el Parkinson, la epilepsia, la esquizofrenia. Les puse las más importantes de las clínicas, el déficit de las vitaminas, el hipotiroidismo, ¿sí? Y sobre todo esto, creo que de la mayoría de las pesquisas, le diría que hoy en día el 60% de los casos si no aumentó a más, es por problemas ansioso-depresivos. Entonces, lo pesquiso y lo derivo al psicólogo o al psiquiatra, que es el especialista que debería verlos en ese caso, ¿sí? En los casos que le quede la duda, lo mandan al neurólogo, obviamente, ¿sí? O, obviamente, el resto de los casos que tienen que ser abordados por nosotros, ¿no? Pero más que nada para eso, ¿sí? Es lo que se tiene que tener en el abordaje. El paciente no se puede ir sin el laboratorio y sin la neuroimagen. Eso redondeo. No es necesario que ustedes sepan hacer el tratamiento. Por favor, no le den memantina a los pacientes. Por favor, no se la den porque no es para esto. Memantina está solo indicada en pacientes con demencia tipo Alzheimer en estadio moderado a severo. No tiene evidencia para otra cosa. Le estamos haciendo incurrir en un gasto al paciente que no tiene sentido y puede tener efectos adversos por algo que no tiene sentido que lo esté tomando. ¿Entiendes? Entonces, no le demos memantina a los pacientes que tienen problemas cognitivos. Lo abordé bien un especialista. Veo acá una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo aproximado deberíamos citar al paciente para evaluar la evolución? Muy buena pregunta. No, no puedo ver quién la hizo. Me quedó medio arriba el nombre, pero para contestarle. Si el deterioro cognitivo que sospecho es vascular, por ejemplo, porque tiene muchos, Juliana, perdón, tiene muchos factores de riesgo vasculares, cada 6 meses. Si tengo, cada 6 meses sería como el periodo más cercano. Cada un año, sí, no. Cada un año, sí o sí, la persona tiene que tener un control cognitivo. Obviamente, si ya determina que es por depresión y demás, el control ya lo hace el especialista, el psicoterapeuta, ¿sí? O el psiquiatra. Pero no llevo a una causa de las tratables cada 6 meses o un año. Si el donepezilo no se lo den porque es parte del tratamiento, pero solo para enfermedades neurodegenerativas o vascular o Parkinson, y tiene que ser previamente evaluado por un cardiólogo. No se da así de entrada, ¿sí? Tiene que descartar que no tenga contraindicaciones. Tiene que formalmente descartarlas, ¿sí? Eh, y son ya terapéutica del especialista. Si alguien indicado por un neurólogo, se lo renuevan claramente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Creen que me voy a pasar. Sí. Bueno, ahí ya le había puesto lo del seguimiento. Esto no se me ocultó, pero bueno. Nada, esta es la bibliografía. Igual yo después se lo paso al Power por si quieren tener información más ampliada. Y nada, gracias por escuchar. Perdón que se hizo re largo porque... a ver.